Tierra Deseable, los invito a este tiempo de oración para presentar nuestro día delante del Señor. Papá Dios, amado Señor, hoy venimos, Dios, como tus hijos, Señor, reconociendo que tú tienes todo poder, Señor, para hacer, Dios, de lo imposible posible, Señor. Hoy agradecemos tu amor, hoy agradecemos tu bondad, hoy agradecemos tu misericordia, hoy agradecemos este día de vida que tú nos regalas, Señor. Dios eterno, hoy te pedimos que tú nos hagas instrumento de paz, instrumento de tu amor, Señor. Que no olvidemos, Dios, Señor, que somos luz en medio de la oscuridad, Señor. Que somos sal, Dios eterno. Hoy te pido con mi corazón, Señor, que no se nos olvide ese llamamiento precioso, Dios eterno, para poder ir a otros, predicar las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Hoy oramos creyendo, Señor, que hay poder, Dios, en nuestra oración, Señor, porque tú la escuchas. Hoy oramos por los enfermos, Señor. Hoy oramos, Señor, por los ancianos. Oramos, Señor, por nuestra juventud, Señor. Oramos por nuestros niños, Dios eterno, para que ellos puedan ver tu fidelidad, Señor. Para que cada día de sus vidas, Señor, sepan que tú estás con ellos, Señor. Que la obediencia a ti, Señor, es un buen camino, Dios eterno, para que puedan adquirir, Señor, el conocimiento de tu buena palabra, Señor, y convertirse en esas flechas que alcanzarán a otros, Señor. Hoy oramos como iglesia, Dios eterno, por aquellos que están en el mundo, Señor, por aquellos, Dios eterno, que están en medio de la droga, Señor, por aquellos que están abatidos en medio del pecado, por aquellos que han hecho del alcohol, Señor, del licor su vida, Señor. Hoy oramos, Dios eterno, para que ellos sean liberados, Dios eterno, para que puedan, Señor, conocer la verdadera libertad que está en ti, Señor, en Cristo Jesús, Papá Dios. Hoy oramos, Señor, también por aquellos que no tienen empleo, Señor. Oramos para que por favor tú abras puertas de bendición, mi Rey. Oramos, Señor, para que no se nos olvide, Dios, el mendigo, el menesteroso, el que necesita ayuda, Señor. Que nuestros corazones sean sensibles, Dios, a la necesidad del otro, Señor. Oramos también, Señor, para que nos enseñes, Señor, a ser buenos administradores de aquello que tú nos has dado, Señor. Siempre sembrando en el otro, Dios eterno, porque tú, Señor, das cosecha al que siembra, Dios eterno. Gracias, Dios eterno, por esta tierra deseable, por esta casa local, Señor, donde podemos venir a alabarte, a glorificarte, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de los que está siendo añadido, Señor. Gracias por cada uno de los que se están discipulando, Señor, y están adquiriendo el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, amado Señor, porque en medio de este caos, en medio de lo que vive el mundo, Señor, tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al recordar, no tengo duda, en lo mejor y lo peor de mí, estuviste siempre ahí. En el dolor, en la promesa, cuando me ve pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle está. Camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa.
mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Tierra deseable, buenos días. Qué hermoso poder compartir hoy este tiempo con cada uno de ustedes. Gracias por estar, gracias por conectarse. Recuerden que esta es una iglesia que somos hacedores de la palabra. Y hoy tenemos un devocional que tiene como título Código de Acceso. Y a medida que vamos contando y leyendo la historia que Dios trae para hoy, para la enseñanza de nuestras vidas, vamos a ver cuál es ese código de acceso tan poderoso que la iglesia de Cristo tiene para estos tiempos. El texto base está en Hechos 12, del 1 al 5. Es una historia difícil, es una historia que te arranca el corazón, pero vamos a ver en ese código de acceso qué hicieron los de esa iglesia primitiva para poder transformar todo. Vamos a verlo. Dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Ahí el título ya no sugiere ni esperanzas ni nada porque el uno muerto y el otro encarcelado, pero vamos a ver qué nos quiere compartir hoy el Señor con esta preciosa palabra. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro, miren este versículo 5, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y la esencia de esta palabra está ahí. Al final dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero cuando usted continúa leyendo esta porción de la palabra, encuentra qué pasó cuando esa iglesia oró sin cesar por Pedro. Seguimos leyendo y decía que Pedro estaba ya en la cárcel, muy custodiado, pero dice que Pedro estaba durmiendo. Y yo me imagino a un Pedro que acababa de saber que habían matado a su amigo, a Jacobo, y está durmiendo en medio de grilletes, está durmiendo en la cárcel, y eso me traduce a mí, ¿sabe qué? Tierra deseable, que había paz en la vida de Pedro. Que Pedro sabía que el Señor tenía un propósito de reino con él y estaba durmiendo. Y luego acontece que vino el ángel y lo toca y lo despierta. Y le dice a ese Pedro que está encarcelado, Pedro, cíñete las sandalias, arrópate con este manto y salimos. Dice que Pedro creyó que era una visión porque atravesaron la primera guardia, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad y esta se abrió sola. Y luego dice que el ángel se fue, lo dejó y Pedro se fue para la casa donde todos estaban unánimes orando por Pedro. Pedro golpea la puerta y sale una chica, escucha la voz y se asusta. Se devuelve y les dice, mire, Pedro está en la puerta y todos les dicen, loca, no es cierto, pero realmente sí era Pedro. Y la historia, esta historia tan hermosa, nos refleja el poder de ese código secreto que es llamado la oración tierra deseable. Dice que esta sección, esta palabra en este versículo dice, narra un periodo de intensa persecución de la iglesia.
aquellos que se declaraban cristianos eran matados y tenían muchísimo por qué estar preocupados. Dice que esta iglesia entró a ver que realmente su esperanza, su todo, estaba en orar al Dios de poder que ellos conocían. Y se veía cómo de un lado estaba el poder de Herodes, absoluto en ese momento. Pero cuando la iglesia se reúne a orar, con ese fervor sin cesar, ocurre que Pedro es liberado de una manera muy, muy asombrosa. Al final de ese capítulo dice que se armó el alboroto porque Pedro había salido de esa cárcel, no se sabía cómo, y Herodes mandó matar a todos los carceleros, o sea, todos los que cuidaban a Pedro fueron muertos. Y nos habla del poder de la oración ante la persecución y el peligro. Es la respuesta que demuestra una profunda dependencia de Dios en lugar de depender de estrategias humanas. Eso hizo esa iglesia primitiva. La iglesia entendió que aunque no podía entrar a la cárcel a liberar a Pedro, sí podían acceder a través de ese código único que se llama la oración al trono de la gracia. Este pasaje, Tierra Deseable, nos presenta dos realidades. La muerte de Jacob, que ya estaba en el reino de Dios, que ya había alcanzado la vida eterna, pero muy doloroso para los que se habían quedado. Y el encarcelamiento de Pedro, pero ¿sabe? Eso no menguó a la iglesia. La iglesia se reunía, la iglesia oraba, la iglesia tenía más fuerza para creer que las promesas del Señor eran mucho más fuertes de lo que ellos estaban viviendo en ese momento. La fe de la iglesia, Tierra Deseable, no se debe quebrantar, sino que se debe intensificar a través de la oración. Demuestra que no hay prisión, no hay cadenas, no hay puertas de hierro, Tierra Deseable, que puedan resistir la intervención de Dios movida por la oración de su pueblo. Esta historia, este relato en la palabra Tierra Deseable es un llamado a la iglesia de hoy, para ti, para mí, que conformamos el cuerpo de Cristo y nos llamamos la iglesia, a priorizar la oración unida y persistente en medio de la adversidad. Escuchamos de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de que el hombre se está alejando cada vez más de Dios, que la maldad aumenta. Tu tarea y mi tarea como iglesia es seguir orando y creyéndole al Señor. Dios tiene el poder de actuar de manera sobrenatural, incluso cuando las circunstancias son más oscuras. Tenemos como iglesia el código de acceso directo al trono de la gracia que se llama la oración. La oración de la iglesia no es un acto secundario o algo que no tiene importancia, no es un ritual, Tierra Deseable. La oración es el pulso vital de la comunidad y es el medio principal por el cual nos conectamos con la cabeza, que es Cristo Jesús, por el cual se ejerce una influencia espiritual en el mundo, ante la fragilidad de la vida, ante las crisis sociales, ante la enfermedad o la guerra. La iglesia de Tierra Deseable, la iglesia del mundo, la iglesia que proclama a Cristo como Señor y Salvador, debe levantarse porque hay un Dios que escucha y responde. Haciendo de la oración, Tierra Deseable, nuestro mayor acto de fe, de esperanza y caridad, es, en esencia, la demostración de que Dios sigue vivo y activo y obrando poderosamente en nuestra realidad humana. Hay un propósito que nosotros tenemos como iglesia: ir y predicar el Evangelio. La gran comisión
de ir a traer a otros a que crean en Cristo Jesús, de ir a decirle al otro que regrese a la casa de papá, al hijo pródigo. No solamente debemos orar cuando vemos el problema, debemos orar en todo tiempo. La palabra de Dios es clara. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente, Filipenses 4:16 nos dice que oremos en todo tiempo, que no nos preocupemos, que Él tiene el control de todo. Ante nuestra crisis, ante la crisis mundial, ante la crisis de nuestro país, tierra deseable, nosotros tenemos ese código de acceso. La oración. No podemos menguar, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de venir y congregarnos y levantar nuestras manos por los otros. No dejemos que la indiferencia nos arrope, porque así como la iglesia primitiva fue escuchada su oración por el Señor y fue liberado Pedro, así nosotros hoy como iglesia liberamos a muchas personas a través de nuestra oración. Del pecado, de la injusticia. Hay gente que nos necesita, tierra deseable. Hay gente que necesita de la oración de la iglesia. Hay gente que está muriendo sin conocer al Cristo de la gloria. Y la gran comisión nos dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Como iglesia tenemos que llegar a los lugares donde nadie más llega. Has sido colocado tú en un lugar especial, en tu casa, en tu universidad, en tu trabajo, en una iglesia local, para decirle a otros que la oración tiene poder, que la oración hace que el poder de las tinieblas retrocedan, que tú y yo fuimos elegidos, tierra deseable, con propósito de reino. La lección de oro, tierra deseable. Tenemos un código de acceso, la oración, que es escuchada siempre. La palabra del Señor dice que Él escucha la oración de los justos. Él no desecha ninguna oración hecha con el corazón. ¿Y sabes qué me encanta de esta tierra deseable, de esta iglesia local? Cuando todos juntos levantamos las manos por nuestra nación, por el hermano que está enfermo, por el que necesita ayuda. Eso es iglesia, tierra deseable. Tierra deseable, les animo a que todos los días, unánimes, recurramos a ese código de acceso llamada la oración. Dios les bendiga, tierra deseable.